Desde luego la consulta será decisiva para los griegos, aunque pase lo que pase, sus problemas no se solucionarán de la noche a la mañana. El corralito sigue en pie y la banca advierte de que sus reservas se agotan con enorme rapidez. La incertidumbre es total y también la división entre los ciudadanos. Vicente. La división efectivamente continúa entre los ciudadanos, se vio claramente ayer en dos actos públicos contradictorios, uno en favor del no, otro en favor del sí, y ha ido creciendo esa tensión política y también social conforme ha ido avanzando la semana, ha ido habiendo declaraciones políticas en todas las direcciones, también se ha producido ese otro elemento que ha tensionado a la sociedad, que ha sido el corralito bancario. Esa tensión se ha traducido también en la jornada de hoy, ya con actos más tranquilos, con una situación un poquito más relajada a la espera de que se abran las urnas mañana, pero en cualquier caso lo ha podido comprobar nuestro compañero Ángel Carreira en las calles de Atenas. Ángel. Sí, Vicente, en este país que vio nacer la democracia, los ciudadanos están llamados mañana a hacer uso de ese derecho, pero con muchas dudas todavía en torno a esta convocatoria express que en menos de una semana no ha dado tiempo a muchos ciudadanos ni siquiera a entender el sentido de esa pregunta sobre una cuestión económica tan precisa, pero al mismo tiempo tan incierta. Nos hemos encontrado, como dices, a muchos ciudadanos en las calles que no saben exactamente las consecuencias de decir sí, las consecuencias de decir no, y eso solo a unas horas de decidir su futuro. No quiere ver un sí. Recorre la plaza Sintagma arrancando los carteles a favor del plan europeo. Otro intenta despegar uno de la campaña del no. Atenas vive las últimas horas de la jornada de reflexión intentando decantarse por una u otra opción. Para el alcalde de la capital, el pueblo se encuentra ante un referéndum ilegal. Y con una pregunta que provoca confusión total, eso es inaceptable desde el punto de vista democrático. Hemos querido saber si la calle tiene claro qué va a votar. La pregunta no tiene sentido porque el acuerdo con Europa ya no existe. Si votamos no, estamos fuera de Europa, al menos eso creo. El sí es a favor de la austeridad y los sueldos bajos, y el no es decir a Europa que no aguantamos más. Pocos son capaces de explicar qué pasará si eligen sí o si eligen no. Unas dudas que en solo una semana de campaña los políticos tampoco han sabido aclarar. A solo unas horas de ir a las urnas, Grecia medita su futuro. Estamos llegando ya al momento culminante, que es la votación de mañana, pero la tensión ha ido increciendo desde hace 8 días, cuando la representación griega en Bruselas se levantó de la mesa de negociación. Inmediatamente después, esa misma noche, el primer ministro Tsipras convocó inesperadamente un referéndum a celebrar solo una semana después, mañana. En ese momento se empezó a hablar de todo, se empezó a hablar en todas las direcciones y se produjo también días después el corralito, que ha condicionado también lo que ha ido ocurriendo toda esta semana. Les contamos el relato de una semana cargada de tensión, no solamente para Grecia, sino también para el conjunto de Europa. Después de la enésima reunión de los ministros de la eurozona ya de regreso a Atenas, el primer ministro Alexis Tsipras tensa aún más la cuerda. Ante las cámaras de televisión convoca a los griegos a un referéndum. El ministro griego de Finanzas no ha sido convocado a la segunda sesión del Eurogrupo. Abandona la reunión. Un día duro para Europa. Los ministros de los otros 18 países consideran que el referéndum rompe la negociación. La Unión Europea, sin Grecia, activa su plan B ante la posible salida de los griegos de la zona euro. El Parlamento griego se reúne en una sesión extraordinaria y aprueba no sin tensiones la propuesta de consulta. El gobierno de Tsipras anuncia para mañana el cierre de los bancos y la bolsa de Atenas tras la negativa del Banco Central Europeo a ampliar el préstamo de emergencia. El corralito ha llegado a Grecia. Muchos atenienses se desesperan ante los cajeros bloqueados. El gobierno ha limitado a 60 euros la retirada de efectivo, al menos hasta el día después del referéndum. Grecia amanece en terreno desconocido. El país no paga su deuda al Fondo Monetario Internacional y entra en la lista de morosos. Esta vez Tsipras tiende la mano a sus socios con una nueva propuesta, otra prórroga y un tercer rescate. Los gobiernos le contestan que no hace falta que haga más propuestas porque no están dispuestos a negociar hasta después del referéndum. Yanis Varoufakis asegura que dimitirá en caso de que gane el sí. Aunque hable en primera persona, pocos dudan que este resultado hará caer al gobierno en pleno. Tsipras se reafirma en su intención de celebrar el referéndum y pide el no durante el mitin de cierre de campaña.